hoy en un lugar súper especial, el Senado de la República, y con un gran personaje, la senadora Xóchitl Gálvez. ¿Cómo estás, Xóchitl? Qué gusto saludarte a ti y a todos los que te siguen en el podcast tan famoso, tan importante. Te agradezco muchísimo, Xóchitl, y bueno, platícanos un poquito. Vamos a empezar con algo que acabo de ver, bueno, que ya tiene rato en medios. Entraste vestida de dinosaurio al Senado. Sí, mira, fue un tema súper polémico, pero quiero explicar por qué. Primero, hice una protesta súper respetuosa. No ofendí a nadie, no interrumpí la sesión, no dejé de trabajar, ocupé 5 minutos para mi protesta. ¿Y qué es mi protesta? Mi protesta es que la reforma a la ley electoral que estábamos aprobando nos regresa al pasado. Nos regresa al Jurassic Plan, ¿no? Entonces era decirle a la gente que no entiende mucho de política, porque luego aquí discutimos en términos jurídicos y leyes, la gente no sabe qué está pasando. Entonces la gente al ver el dinosaurio entendió que era Bartlett. Que estamos regresando a la época donde te robabas las urnas, a la época donde embarazabas las urnas, a la época donde hacías carrusel, hacías el ratón loco, y la verdad es que había poca transparencia en las elecciones. Entonces creo que quedó muy claro, fue muy llamativo. Hay quien le molestó, que le falta el respeto al Senado. No, aquí a veces le falta el respeto al Senado cuando no estudian, cuando no tienen planteamientos claros, cuando dicen un montón de groserías, de insultos. Y creo que mi dinosaurio no le faltó el respeto a nadie, simplemente fue decir, estoy de regreso con el plan B, que es el Jurassic Plan. Excelente, no, la verdad es que te lo menciono porque pues es algo que no habíamos visto, a pesar de que en la Cámara de Senadores y Diputados ves de todo. Es algo que no habíamos visto, que sin duda causó polémica y que es un tema que te quería preguntar exactamente el por qué lo hiciste, porque hubo mucha gente que no sabíamos o que no sabían bien de qué se trataba esta protesta. Pues para sacar del Senado el debate a la calle. Exacto. De una manera sencilla y que la gente entienda pues que lo que estaba en juego pues era el regreso al pasado. Oye, Xóchitl, a ver, y cuéntame un poquito, ¿lo planeaste? ¿Fue una estrategia de tu equipo? ¿Se te ocurrió en el momento? ¿Ya tenías el disfraz en tu casa? ¿Cómo fue? ¿Fue algo tuyo? ¿Es algo de tu equipo? Soy muy creativa. Ok. O sea, a mí se me ocurren cosas, o sea, como ingeniera, pues tengo mucho ingenio. Así es. Y eso, pues aquí es muy interesante. Yo lo planteé en una reunión con mi equipo. Hubo quien dijo, ay, no nos late. Hubo quien dijo, es una buena idea. Carmen siempre sufre mucho, que es mi jefa de comunicación, con mis locuras. ¿Te acuerdas del Lego de la Casa Gris? Claro, ¿no? Que claro, por supuesto. También fue muy, muy creativo cuando me metí al metro a pegar un póster. O sea, generalmente yo suelto la primera idea y luego ya mi equipo creativo aquí, que somos 3, le damos forma a ir a comprar a Mercado Libre, el disfraz, te digo de un día para otro. O sea, sí, se nos ocurrió como el lunes y creo que lo hicimos el miércoles, o sea, fue muy rápido. Ok, excelente. Me dices también el tema de la Casa Gris de Lego, más bien era como algo de cartón muy grande, ¿no? Era una y luego simulación. También fue un pastel. Luego el pastel. Varias cosas que se vimos. No era un Lego, todo el mundo creyó que era un Lego. Ajá. O sea, no, era el ganso, se llama el juego. Y se hizo con 3D y se simuló en 3D que era un Lego. Entonces me decían, oye, es que eso le costó $1,000,000 a Xóchitl. Uy, si cuesta eso, el de juguete, ¿cuánto costará la de veras, no? Claro. No, sí era un diseño 3D. Acuérdate que soy ingeniera y durante muchos años he tenido una empresa de ingeniería. De ingeniería. ¿Eres ingeniera por la UNAM? Soy ingeniera por la UNAM. ¿Estudiaste en la UNAM? Estudié ingeniería en la UNAM, sí, efectivamente. Okay. Y aquí tengo una pregunta que te seguí y es, ¿y por qué, por lo menos en tu Twitter, dice que amas al Cruz Azul? ¿Y los Pumas? Porque nadie niega a su equipo de la niñez. O sea, con el equipo que tú te casas, es con el que de niño fuiste al estadio. Así es. Con el que de niño amaste a morir y ese se te tatúa en el corazón y todo lo que hagas después, la verdad, no cuenta. Porque yo el día que fue campeón del Cruz Azul vi un chingo de gente en Insurgentes, en Reforma, claro. Y eran todos esos
cruzazulinos De closet. que decidieron dejar de irle al Cruz Azul por tanto sufrimiento, que además ni aguanta nada, solo 22 años. Yo vi al Cruz Azul jugar en Jaso, porque yo soy del Valle del Mezquital en Hidalgo, trepada en un remolque. Que es donde están las cooperativas de Cruz Azul. Exacto. Y entonces había como unos cerros y ahí ponían remolques y yo estaba en un remolque viendo al Cruz Azul jugar. De niña. De niña. Tendría 5 años. ¿Que te llevaba tu papá o te quedabas cerca? Mi papá y mis tíos eran muy cruzazulinos, mis hermanos. Es que yo tengo 4 hermanos y yo, dos arriba y 2 abajo y yo era en medio, entonces iba como con los hombres. Ya. También por eso yo creo que soy bastante entrona, cabrona, porque me tenía que agarrar a trancazos con mis hermanos para no dejarme. Claro. Y entonces, pues ahí amé al Cruz Azul, ahí Fernando Bustos, Horacio López Salgado, el Calimán Guzmán, Miguel Marín. O sea, oye, pensé que era un poco, discúlpame, pensé que era un poquito ese tema de, bueno, soy senadora, tengo que quedar bien, tengo que ser parte de un equipo, pero, o sea, no estás hablando de nombres, de jugadores, de fechas. No, o sea, estoy hablando de 1969, cuando el Cruz Azul casi se viene, en esas épocas se viene al Estadio Azteca. Y bueno, se da el tricampeonato, luego se da el bicampeonato y no teníamos tele. Yo seguía el Cruz Azul por radio y luego ya cuando se nos estaban acabando las baterías las poníamos al sol para que cargaran un poquito más y alcanzáramos a escuchar el partido del Cruz Azul narrado por Ángel Fernández, ¿no? Y era una narración espectacular porque te metía a la cancha. O sea, de verdad, yo sentía que estaba en la cancha viendo el partido. Y luego ya cuando vine a CEU, ya cuando me vine a estudiar ingeniería, jugué en el equipo de ingeniería de la UNAM. ¿De fútbol? De fútbol, sí, claro. ¿Femenil? Femenil, claro. Ok, ¿de qué año estamos hablando? Te estoy hablando del 80. Ok. Empecé a jugar fútbol. Había como tochito y había como fútbol y a mí me encantó el fútbol y decían pues que las de ingeniería no éramos mujeres, decían no, es que esos de ingeniería okay, o sea, sí, claro. éramos unos tanques en la cancha y la verdad es que fue muy divertido para mí la universidad. ¿Y qué hacías cuando en la universidad iban al estadio y era un Cruz Azul Pumas? Le iba al Cruz Azul. ¿Sí? Sí. Pues, desde ahí podríamos decir que viene tu valor de enfrentar las crisis, ¿no? Estar en el estadio de los Pumas con la camiseta del Cruz Azul debe haber sido complicado. No, pero finalmente pues yo siempre, o sea, mi segundo equipo es el Pumas. Claro. Mi segundo equipo, claramente. Y mi marido le va a las Chivas, pero empezó con mi hijo que él fuera a las Chivas, le llevaba el balón de las Chivas y yo botlaba el balón, quemaba la camiseta de las Chivas. A ver, aquí no puede entrar otro equipo que sea el Cruz Azul, y mi hijo ama el Cruz Azul. Y todo el mundo le decía a Juan Pablo. Un día me dijo Juan Pablo, mamá, ¿por qué le vamos al Cruz Azul si nunca ha ganado nada? No te ha tocado verlo ganar, pero... No, a ver, uno de mis momentos más felices en mi vida es esa imagen donde yo estoy abrazada con mi hijo y otros amigos y sus hijos. Estábamos 2 amigos más con sus hijos y yo, con el mío, bailando en el Estadio Azteca. Ok. Ahora en el último campeonato. En el último campeonato, que además fue muy sufrido, para variar. Siempre sufrimos. Y también lloré horriblemente en las derrotas. O sea, esa derrota contra el América, cuando pudo haber sido el 3-0. Con Santos. Con Santos, la del América, ¿no? Sí, el gol de Moisés Muñoz de cabeza, ¿no? Exacto. No. Ahí tuve que apagar mi Twitter una semana de la depresión. Te quedaste sin internet. Me quedé sin internet, no tenía manera de contestar, ¿no? Porque además yo siempre me burlaba del América y entonces no, fue horrible. Sí, amo el fútbol, voy cada 15 días al Azteca. Me gusta mucho ir al Azteca. Te soy honesto, pensé que era algo como, bueno, pues hay que estar con algún equipo. Yo nunca hago nada de mentiritas. Qué bien. Déjame confesarte que alguna vez le fui al Cruz Azul. Desgraciadamente le voy al Atlético Morelia. Entonces, bueno, esa es otra historia. Pero te dio mucho gusto ver al Cruz Azul campeón. Algún día le fui al Cruz Azul con esta magnífica representación en la Copa Libertadores. No, digo, ahí algún día todos fuimos cruzazulinos. Xochitl, oye, platícame un poquito, ¿estudiaste ingeniería en sistemas? Ingeniería en computación. En computación. Te metes mucho al hardware. ¿Cómo, y perdóname que te lo diga así, pero cómo en los 80s, siendo mujer, en una carrera como no muy común para la época?
viniendo de una región indígena, Okay. siendo hija de una familia violenta, en condiciones de pobreza. Esa es, la verdad, fue como una inspiración venir a la ciudad cuando tenía 10 años, más o menos, ir a la UNAM y ver las facultades, facultad de medicina, facultad de arquitectura, facultad de ingeniería, porque caminas por la UNAM y ves los nombres de las facultades, sí. ¿No? Y entonces me empecé a mirar en la UNAM siendo una jovencita y regresé a mi pueblo con el sueño de estudiar y todo el mundo se burlaba de mí. ¿A qué fuiste a la UNAM? Nos llevaron de paseo. Okay. O sea, era como ir al castillo de Chapultepec, a conocer antropología e historia, y te llevaban a la UNAM a conocer la UNAM, entrar a la biblioteca. Me impresionó la cantidad de libros que había en la biblioteca y creo que ese día, sumado a haber tenido que bañarme en una regadera y sentir el agua corriente que no se acababa cuando tenemos que cargar el agua, buscar la leña, calentar 2 cubetas para todos los hermanos y para mí. ¿Esto en dónde es? En Hidalgo. En Hidalgo. En el Valle del Mezquital, en Tepatepec. O sea, yo crecí allá. Entonces ese viaje a la ciudad me hizo soñar en que había una mejor calidad de vida. Me hizo soñar en tener un excusado que le picabas algo y que se iba todo, ¿no? Y no la letrina que apestaba, que era horrible. Y ese viaje para mí fue como muy importante y regresé llena de sueños a mi pueblo. Yo vendía gelatinas en el mercado y empecé a soñar y a hacer más gelatinas y a juntar dinero, y entonces me fui a la secundaria, y también en la secundaria empecé a trabajar en la presidencia municipal, y una vez llegó un cuate a sacar un acta de nacimiento, Miguel Ángel Arteaga, y él había estudiado informática en el Poli. Entonces yo había visto un folletito que era ingeniería en computación. Yo no tenía idea que era una computadora. Claro. Y por andar de hocicona y quedando bien con él, porque me había gustado el Miguel Ángel, le dije que yo iba a venir a México a estudiar ingeniería en computación. Y sí se apantalló el güey. O sea, dijo, ay, güey. Y me mandó la convocatoria de la UNAM. Y vine, presenté el examen. Y la verdad es que para mí ese es el día más feliz de mi vida. El día que recibí la aceptación de la UNAM para ser ingeniera en computación. Y luego, ¿cómo te vienes a estudiar? O sea, había que pagar departamento, transporte, comida. Pues conseguí con otra chica que había casado allá también. O sea, es que cada que llegaba alguien de México yo prendía así como que las antenas y decía, me puede ayudar. Aquí hay un contacto. Aquí hay un contacto. Cualquier cosa. Y esa chica me ayudó a conseguir un trabajo de telefonista. Y además le dijo a su mamá si me dejaba vivir. Su mamá tenía un cuarto de azotea en Iztapalapa y yo viví con su mamá en ese cuarto de azotea, que fue lo que me alcanzó para poder, con lo que tenía de dinero y con lo que me pagaban de telefonista. Entonces entraba yo a las 6:30 a trabajar en la empresa, salía a las 3 de la tarde, entraba a las 4 a CU, y salía a las 10 de la noche, y a esa hora regresaba, y luego pues me di cuenta que tenía un pésimo nivel académico. Venía de puro 10, pero sí, digamos que el nivel académico de los maestros en la región en donde estabas no era claro. Y ahí es donde yo empiezo a abordar el tema de la desigualdad. Porque nos miden como iguales cuando no somos iguales. Cuando los chavos que viven en la ciudad ya habían manejado computadoras, sabían más inglés, tenían otra. Totalmente. Y yo pues venía de un pueblo, no hablaba nada de inglés, nunca había visto una computadora, mi nivel de cálculo diferencial integral era muy bajo. Entonces remontar te cuesta el doble o triple de esfuerzo. Y entonces sí fue muy duro el primer semestre en la facultad, y finalmente pasé las 5 materias y dije, pues ya ahí voy. Y luego ya me volví, me integré como becaria ahí en la UNAM, en el centro de cálculo. La pasé duro porque la beca era muy poquita, pero aprendí, un montón de lenguajes de programación, COBOL, ALGOL, FORTRAN, C, ensamblador. Y como al año y medio de ser becaria conseguí un trabajo donde empecé a ganar cerca de 50,000 pesos. Fue una locura. Muchísimo. No, a ver, nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Y eso entendí que te lo da la preparación, la educación. ¿Y qué hacías con ese dinero? Digo, obviamente vivir aquí, pero... Y ahora sí tenía departamento. Y te tocaba... Me compré un coche y ayudar a mis padres. Y te tocaba ayudar a mis padres y ayudar a mi pueblo. A hacer una escuela para niños, no había jardín de niños en Engansá, a equipar la clínica, o sea, empecé a usar ese dinero para ayudar a mi comunidad.
Hay un estudio, bueno, hay un ejercicio que es un estudio a propósito de lo que dices, en donde forman en un campo a 50 personas. Y entonces el coach que está ahí le dice, quien haya tenido acceso a internet de 5 pasos. Quien haya tenido acceso a la educación, quien venga de una familia de papás que lo ayudaron, a quien le dieron coche, vaya caminando, y después todos quedan en diferente posición del campo. Y obviamente los que están hasta la línea de atrás, pues son quienes tuvieron una condición muy difícil de vida. Y dice el coach, bueno, pues ahora el que llegue a la meta gana. Entonces es un ejemplo de cómo las circunstancias de la vida te ponen en diferente posición para este tema de las metas, ¿no? Lo que dices. Yo empecé a lo mejor en la línea de salida. A lo mejor hasta un poquito más atrás, okay. Porque finalmente la violencia hacia las mujeres la viví, el acoso sexual, en que en el metro, en el camión, sí, por supuesto. Mi maestro de cálculo del primer semestre me tocó las piernas. O sea, está muy cañón. Está muy cañón todo lo que tienes que remontar culturalmente y académicamente. Sí empezamos en desventaja las mujeres indígenas. Y luego supongo también que no era común que alguien lo hablara, ¿no? No, bueno, no lo hablé. Lo externaras, ni siquiera lo hablé. Hicieras alguna protesta. No había dónde hablarlo. No existía en la UNAM un lugar donde te fueras a quejar del acoso sexual. No se hablaba de esos temas. En los empleos me pasó como ingeniera que el director de obras quisiera pasarse de lanza conmigo. O sea, está muy cañón. Por eso cuando las mujeres salen a pelear a la calle, tendríamos que ponernos en los zapatos de todas estas mujeres. Como yo crecí ahí, o bueno, me hice en Iztapalapa, pues tuve que aprender a defender. Tengo una amiga que me hizo este ejemplo. Me dice, ¿a ti qué te da miedo cuando sales a correr para hacer ejercicio? Y digo, pues que alguien me robe el celular, ¿no? Vengo escuchando música. Me dice, bueno, a mí me da ese mismo miedo, más aparte que me violen. A ti no te da miedo que te violen. Entonces es ahí cuando entendí, dije, bueno, si los dos salimos a correr a la misma hora en la misma zona, tú tienes 2 miedos, yo solo tengo 1. Exacto. Entonces ahí hay una gran desventaja entre hombres y mujeres, para las mujeres. Entonces en eso hay que trabajar muy duro. Yo tuve que aprender a defenderme. Siempre traía mi cautín con el que soldaba mis circuitos impresos, que pesaba como 1,5 kilos. En serio, eso me defendí una vez. Okay. Gracias a mi cautín y un trancazo que le dio un güey, lo tumbé. Y pude echarme a correr. Oye, ¿y cuándo o quién te dijo, vete acá para el PAN, acá está buena la onda de ser político? No, el camino es muy largo. Yo primero empiezo, ya después de que fui ingeniera y que aprendí todo esto de los edificios inteligentes, monté mi propia empresa. Okay. Vendí mi coche porque a mí nadie me quiso prestar un peso para montar mi empresa. Por eso yo creo que hay que darle a los jóvenes la oportunidad de créditos para que empiecen sus negocios. No había créditos del bienestar en esa época. Nada, ni hoy. Tuve que rentar una computadora, rentar un plotter, rentar unas oficinas con lo que vendí de mi coche y hacer la empresa, ¿no? Ir al notario público, hacer mi empresa, darme de alta, en fin, todo esto. Y pues la verdad es que el talento lo tenía. No tenía los contactos, pero empezó a correrse la voz que había una mujer súper experta en edificios inteligentes y por curiosidad me empezaron a contactar y cuando me escuchaban me decían, pues yo quiero que me hagas mi edificio, y a los 6 meses que había empezado la empresa tenía contratos por $600,000. ¿Cómo crees? Sí, y en los 2 años ¿De qué época estamos hablando? Del 92. Okay. Y después a los 2 años fui la empresaria del año. Okay. Luego nuevamente la empresaria del año, y ahí es a donde empiezo a asignar los recursos, mis ganancias como empresaria, a una fundación para ayudar a niños indígenas que sufrían desnutrición. Okay. Entonces empecé a trabajar en muchos lugares del país. Ahí conocí al padre Gallo de la Tarahumara que mataron. Le mandé granos con Germán Dehesa, me apoyaba mucho, el periodista. Sí, claro, ¿cómo no? No, hacíamos colectas de granos y para la Tarahumara. Y empezó como a crecer la fundación. Cedillo como que sintió la responsabilidad de atender el tema de la desnutrición. Cedillo me buscó, implementaron la papilla que yo hacía a nivel masivo, 2 millones de papillas. Digo, yo con trabajo llevaba 10,000 al mes, y él la implementó en el programa Progresa. Y bueno, ahí se conoció mucho de mi trabajo, me dieron varios premios internacionales, hasta que en Davos me pusieron en la lista de los 100 líderes jóvenes del futuro del mundo. ¿Cuántos años tenías?
tenía 37 años, y Fox me vio por los headhunters. Okay. O sea, yo no milito en el PAN, nunca he militado en ningún partido político. ¿No eres militante del PAN? No soy militante. Ok. Defiendo al PAN como pocos panistas. Sí. Trabajo por el PAN. He sido una funcionaria honesta, con resultados tangibles. Con Fox electrificamos a 2 millones de personas que no tenían luz. Con Fox hicimos 10 universidades interculturales. Hicimos las grandes carreteras. Yo trabajé mucho ahí con los de San Juan de Parangaricutiro en Michoacán, con sus proyectos de ecoturismo, con sus proyectos. Me acuerdo que estaban encarcelados por el tema forestal. Sus guardias comunitarias las encarcelaban. Los conocí muchísimo. Trabajé en muchos lugares del país con proyectos de ecoturismo. Yo le trabajo mucho a la parte productiva, a la parte de generar dinero. O sea, no solo de dar, sino cómo transformamos nuestra realidad. Y San Juan Nuevo es un ejemplo en Michoacán de esa cultura del esfuerzo. Acabé el gobierno de Fox con buenas cuentas, no tuve ningún tema con mi cuenta pública, ni ningún escándalo de corrupción como el de Segalmex, por ejemplo, que él también fue director del INE, es Nacho Valle. Okay. Y ya ahí fui candidata a gobernadora, casi gano en Hidalgo, no la logré. Y luego ya fui jefa delegacional de Miguel Hidalgo y luego senadora. Y pues ahora pero sí llego a la política, llego más bien por capacidad, no tanto por amigos. Ok. ¿Y cómo te va como jefa delegacional? ¿Es complicado? Está cabrón. ¿Sí, va? Sí. No descansas día y noche. O sea, siempre estás con la angustia. Me tocó el sismo del 17. Tienes que siempre, nunca es suficiente. Aunque mira, yo cuando estuve compré 53 camiones. Perdón, de basura. Ayúdame un poquito para la gente porque nos ven en muchas partes y en todo México. ¿Qué es la parte que comprende Miguel Hidalgo? Miguel Hidalgo va desde la parte más rica, que son las lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas. Pasas por una parte un tanto marginada que es la América, Tacubaya, estas colonias con muy altos niveles de delincuencia. Constituyentes, que pues, ahí se ha conocido de muchos asaltos. Sí, entras a Polanco, a Escandón, Anzures, que es clase media alta, y luego te vas a la zona popular que es Tacuba, Tlaxpana, Anáhuac, todas estas colonias muy populares, pero que se las está comiendo la mancha urbana, la gentrificación. Entonces, pues todo el mundo le llama el nuevo Polanco, pero pues la gente se enoja porque dicen, pues no está el Parque Lincoln, no está Avenida Horacio. Entonces es como una utopía que te vendo que vas a vivir en Polanco, pero pues no es Polanco porque no hay ese nivel de infraestructura. Los precios no son como Polanco, pero mucha gente llegó a vivir con esta expectativa. Obviamente está bien. Tienes que tener un equipazo. Yo sí visualizo elegir al director del metro por tema técnico, experiencia, conocimiento y no por amiguismo. ¿Hoy quién es el director del metro? Es un amigo de la 4T, ¿no? Pero no es alguien experto en el metro que estuvo involucrado en la Yo conocí al director del metro de París y tenía 40 años de ser el director del metro de París. Okay. O sea, tienes que poner una gente que conozca el tema del mantenimiento, que conozca el tema de logística, que conozca el tema eléctrico, o sea, estructural. O sea, tiene que ser un experto en... O sea, no puede ser que se nos haya caído la línea 12 del metro. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Un mal proyecto, porque el entonces jefe de gobierno quería inaugurarlo antes de irse. Entonces les valió sombrilla cambiarlo de subterráneo a elevado. Sí, claro. Les valió sombrilla de una estructura de concreto a acero. Hay una mezcla de estructuras. Ok, ya lo hiciste, hazlo bien, construyelo bien. Y luego la supervisión fue mala porque faltaron pernos. Y luego hubo problemas graves con el mantenimiento. Porque justo si hubiera un director con experiencia, con conocimiento, se hubiera dado cuenta que esa estructura estaba teniendo problemas graves. ¿Y por qué crees que no lo hicieron? ¿Crees que el costo político de parar algo tan importante como el metro de la Ciudad de México va a hacer que dejes inconforme a millones de usuarios que seguramente en la próxima elección van a decir
este fue el que nos dejó sin metro 2 años, de todas no maneras, voto por él. De todas maneras llevan 2 años y De medio. todos modos, Y se murieron 26 personas. Claro. O sea, pudiste Pero haberlo ¿por qué pagado? crees que no dicen, pues está chueco, lo va a revisar? Por indolencia. Por indolencia. Porque no están en lo que tienen que estar. Porque están en la grilla. Porque no tienen los ovarios o los ex para decirle a la jefa de gobierno esto está mal, porque entonces les pisan los callos a los anteriores, entonces están cuidando más el tema político que el tema técnico. Entonces yo tengo que tener técnicos impecables que me digan las cosas como son, no que me digan lo que yo quiero oír. En el metro, en el agua, en el transporte público, en la movilidad, en obras públicas. O sea, ahí no te puedes andar con cuentos de traer a tus cuates a gobernar. Claro. Y luego ya, y si ahí hay priistas, panistas, perredistas con el perfil, adelante. Morenistas. ¿No? Morenistas, que no van a querer venir conmigo, pero si hay un morenista chingón, capaz, pues a ratificarlo, ¿no? O sea, creo que hay puestos en los que no te puedes dar. Y luego sí pueden venir los equipos capaces. Yo digo, no rateros, no huevones y no pendejos. Okay. ¿No? O sea, va a estar complicado, los hay. Hay gente trabajadora. Sí, claro, pero no están dentro del sistema. Y perdóname perdón que te interrumpa. Ahorita que hablabas mucho y que te veo que conoces de fútbol, de repente los que estamos fuera de la política y me das la confianza de decírtelo así, yo comparo mucho la política con el fútbol y es como ¿por qué tienen 50 años los mismos entrenadores? El Vucetich, la Volpe, y volteas a ver la política y dices, güey, es lo mismo, o sea, es el carrusel de los mismos. Por eso, creo que por eso yo de repente causo comezón. Dicen, no, es que Xochitl no es confiable. No entra en el molde, Xochitl. No, es que ella no trae a sus cuates a gobernar. Entonces yo lo que les digo es, si me vas a apoyar, ¿no? Apóyame porque me quieres que tenga yo al mejor equipo, no porque quieres un puesto dentro del gobierno, ¿no? Yo creo que esa parte es la que no hemos entendido los ciudadanos. Tú no apoyas a un político para que te dé un puesto. Tú apoyas a un político para que haga un buen trabajo por tu comunidad. Y entonces exígele a ese político que haga un buen trabajo. En ese sentido, obviamente en la Miguel Hidalgo vino Obdulio Ávila, que es del PAN, pero es un cuate con experiencia, con conocimiento, al que le exigí. Pero Agne Ausrutenhack ya no era del PAN, pero era un chingón como city manager, ¿no? Claro. Entonces, pues más bien el perfil. Yo me voy por los perfiles y claro que los partidos políticos tienen buenos perfiles. Lo único que no puedes es traer a tus cuates a gobernar. Sí. Ese es el error que tuvo Morena en la Ciudad de México. O a tus asistentes, sí, ¿no? Pues como el presidente. Exacto. Como el presidente, ¿no? Se trajo a los de su ayudantía. Hasta ayudantía, pero no eso quería decir. A puestos claves en las que no tiene idea. Ve al cuate de la CEA, con todo respeto. Sí. Ángel Carrizales. Aquí se me enojó porque no me pudo contestar que era el SENACE. Y no me pudo contestar preguntas clave para ser comisionado de la CRE y acabó de titular de la CEA. Ve lo que está pasando en Nuevo León con la planta catalizadora. O sea, entonces, o ve las explosiones que hay en Pemex donde han fallecido tantas personas y no hace nada. O el metano que se está quemando en Tabasco, que yo he puesto denuncias del tema. Entonces, hoy el gobierno está lleno de personas incapaces, improvisadas, pero dijo el presidente, 90% de lealtad. De honestidad. De honestidad o lealtad y 10% de capacidad. No, yo quiero 100% de capacidad, 100% de honestidad. ¿Por qué no vemos políticos diciendo, oigan, la verdad la regué? O sea, ¿por qué no hay nadie que diga, la regué, güey? Lo hice mal, soy humano. Yo sí salgo a decir que la pendejé. Yo no digo que la regué, yo digo que la pendejé. Yo salgo y digo, perdón, la pendejé. Y reconozco cuando la pendejeo y corrijo. O sea, no tengo problema de ego. No soy menos si acepto que tengo un error. Exacto. Creo que el grave problema justo de la clase política es que tienen a su alrededor y mi equipo tiene prohibido halagos. Tiene prohibido andar de lambiscones. No, porque yo luego a veces veo a los equipos de los jefes de gobierno, de los secretarios, diciéndoles todo el tiempo que son lo máximo, que son los más chingones, que son... No, tu equipo tiene la obligación, y aquí está Carmen de testigo que nos está viendo, me dice las cosas como son. A veces
me ha dicho, no me late, por ejemplo, del metro, de ir a pegar el cartel, a ella no le latía. Y yo corrí el riesgo, o sea, porque le preocupaba que me madreara. Que alguien te empujara o te insultara, ¿no? Claro. ¿No? Y me dijo, jefa, no me late. Yo dije, a mí me late, ¿no? Pero escuchas. Yo creo que... Y tú tomas la decisión final y asumes la responsabilidad. Y si hubiera salido mal, la Carmen me hubiera dicho, te lo dije. O sea que sí, o sea que ¿crees que algunos errores del gobierno federal, del gobierno de la ciudad, incluso los gobernadores, no puedan ser 100% culpa de ellos, sino en gran parte del equipo alrededor que le dijeron, en este caso a la jefa de gobierno, ponle la huehuete, no, es que no, tú ponlo y no salgas a decir que fue tu error? O sea, ¿crees que también hay mucho abajo? Pero tú tienes que tener el criterio para escuchar y tomar una decisión sensata e inteligente. Por eso para mí es muy importante entender los temas de este gobierno. Sí, hay cosas muy buenas. Digo, a eso el cable bus, por ejemplo. El cable bus. El cable elevado es un súper acierto de la jefa de gobierno. La ciclovía de Insurgentes. Oye, qué bueno que lo reconoces. O sea, disculpa, nunca habíamos platicado, pero sí tenía esa, por como te veo en el Senado y en tus debates, que no... es difícil que algún político reconozca algo del de enfrente, ¿no? Y qué bueno que lo haces, porque sí, sin duda hay cosas buenas. Cosas que el presidente ha mandado a favor. Poner en la Constitución los programas sociales. Lo voté a favor. El derecho a revocar el mandato. Lo voté a favor. ¿No? Que la gente tiene derecho a quitar a sus políticos cuando no funciona. Sí, por supuesto. O sea, la Guardia Nacional la voté a favor. O sea, no todo es en contra. Exacto. Obviamente... usar combustibles fósiles lo voté en contra, porque el mundo está cambiando y porque nos están contaminando y porque... Pero el presidente no escucha, ¿eh? Eso sí tiene un problema el presidente, no escucha a nadie. Jamás ha dialogado con nosotros. Algo bueno le podríamos decir. O sea, ¿tú has tenido algún día contacto directamente con el presidente? Antes que fuera presidente. No, ya siendo presidente. Una sola vez. Pero presidente electo. ¿Como una charla rápida o algún día te has sentado con él a echarte un tamal de chipilín ahí en Palacio Nacional? Imposible. Okay. El presidente decidió que no quería dialogar con los senadores de oposición. Okay. Ni siquiera verlos ni escucharlos. Él decidió gobernar con los suyos, aunque se equivoque. Nos adelantamos un poquito. ¿Qué falta? Sí, que los partidos decidan cómo van. Está muy padre aparecer arriba en las encuestas, pero eso simplemente es un... Pero ahorita es solo una intención, digamos, tuya, ¿no? Sí, es una intención y creo que las primeras mediciones está bueno, porque primero yo nunca he puesto un espectacular. Nunca he pintado una barda. Nunca he pagado pendones. Como jefa delegacional nunca gasté dinero para promocionar mi imagen, ¿eh? Ok. Porque yo como que eso no me gusta. Dinero público para proporcionarme. Si mis amigos quieren pagar un espectacular, que mis amigos lo paguen, ¿no? Eso sí se vale, pero que digan de dónde sacaron la lana. Creo que te escuché con Ciro en donde decían, es que cada espectacular que ves de un político es un favor, o sea, es un favor que le deben a alguien. Depende del nivel de favor. Un espectacular te debe costar 60, 80 mil pesos. Más o menos. Si se juntan 10 amigos tuyos para poner 8 mil pesos, mis amigos no les ha ido mal en la vida. Y dices claramente quién lo pagó, no hay bronca. Sí, lo transparentas. ¿No? Y lo transparentas, ¿no? Si hay un güey que te pagó 100 espectaculares y pagó 8 millones de pesos, dices, ay, güey, ¿no? O sea, depende qué pagaron. Y creo que eso sí tiene que quedar muy claro. Pues luego también vemos por ahí espectaculares de supuestas revistas, ¿no? Que inauguraron ayer y es como, no, nadie lo pagó, la revista quiso promocionar mi imagen. Sí. Eso es muy común. Pues eso la gente ya no lo cree. Yo más bien creo que la gente tienes que convencerla por la inteligencia y por el corazón. O sea, te tiene que creer. Entonces voy a seguir. Ahorita he llegado ahí sin pagar. No sé si llegado el momento, pues sí hay que buscar, pero hay que decir de dónde y cómo. Yo lo que sí quiero decir es que yo sí tengo muy claro lo que es el servicio al prójimo. O sea, sí tengo muy claro cuál es tu misión de estar en la política. Estar en la política no es venir a farolear, no es venir a robar, no es venir a mamonear, es venir a transformarle la vida a las personas. No es venir a traer gente que te cargue el saco. No. Es cómo le hacemos para que esos niños que hoy viven en Iztapalapa, en la GAM, de bajos recursos, puedan salir adelante. Para mí, el tema clave sería reducir la brecha de desigualdad, poder ayudar a la gente a salir de la pobreza. O sea, es a mí mi mayor... Sí, además del programa social,
darte herramientas que te permitan emprender tu negocio, que te permitan conseguir un trabajo mejor pagado, que puedas hablar un idioma, que puedas saber código, que puedas estar Puedas saber código, claro, sí, código. Sí, no, necesitamos total, miles de total, programadores por supuesto. para Sí, lo sí. que viene tecnológicamente. Hoy más que nunca. ¿No? Entonces están los chavos que se van a quedar hasta atrás porque no tienen herramientas digitales, porque no hablan un idioma, porque no saben código, porque no tienen una certificación de competencias laborales, y se van a quedar hasta atrás. Entonces necesitamos enfocarnos ahí, pero no solo con programas sociales. Sí, programas sociales, pero además todo lo que te saca adelante. Sí. Esa es mi diferencia con el presidente. Los programas sociales bueno, desde mi perspectiva, no cambian, por ejemplo, el tema de la delincuencia, ¿no? Porque, no sé, creo que les llegan 2,000, 2,500 pesos al mes a los jóvenes. Pues sí. Y desafortunadamente llega alguien del crimen organizado y te ofrece 100,000 pesos al mes. Digo, no está como muy difícil. O sea, ¿por qué lado se van a ir, no? Sí. O sea, necesitas, aparte de darles el dinero, una ruta de trabajo, de estudio, de aprendizaje, de cultura. Sí. O sea, es todo el paquete. Además necesitamos hacer el ¿qué más? Y obviamente la beca, ¿no? Está bien el dinero. Yo estoy de acuerdo, pero no solo la beca. A mí, el haber aprendido código me sacó adelante. Sí, tengo muchos amigos programadores y ven el mundo en 3D. Nosotros lo vemos en 2D, ¿no? Sí, porque si no yo me hubiera quedado de telefonista, a lo mejor hubiera subido a supervisora de telefonistas, ¿no? Pero el haber estudiado ingeniería y el haber estudiado código me acortó el camino para salir adelante más rápido. Fue 1 año y medio de certificación en el CECAFI. 1 año y medio, ¿eh? Lo que te da la diferencia. ¿Hoy sigues escribiendo código? Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. El otro día me metí porque quería hacer una app. Hoy que están estos Python y otros lenguajes de programación. Todos, sí. Pero sí estuve ahí pendejeando un ratito tratando de programar, pero me di cuenta que perdí habilidades porque mi hijo me lo resolvió en 3 patadas. ¿Y él también estudió algo? Está aprendiendo. Okay. Él estudió negocios, pero lo están obligando a estudiar código. Por eso me metí con él. Ok. Xochitl, ya nos vamos a despedir. Sé que tienes una agenda. Hoy tienen sesión. Sí. De hecho, quería entrar a tomarme una foto, no me dejaron, pero bueno. No, entras conmigo ahorita. Oye, rápido, algo que yo no tenía registrado, pero ahorita lo mencionaste y me gustaría platicarlo. El tema de la marihuana. Me hablabas que traen ahí, ya es una iniciativa directa del Senado, ¿no? Ya había una iniciativa aprobada donde ya regulábamos la marihuana, se fue a la Cámara, la hicieron un desastre. La hicieron un desastre, la regresaron acá y no hemos tenido la posibilidad, porque el presidente, en el fondo, es un conservador. Okay. Porque si el presidente quisiera, con los votos de su partido, ya lo hubieran sacado. Pero en el fondo de su corazón, es conservador el presidente, con todo respeto para él. Yo soy mucho más liberal que él. Oye, pues qué buena forma de cerrar esta declaración que nos acabas de dar. Te agradezco mucho tu tiempo. Oye, no quiero cerrar esto sin agradecer mucho a Carmen, que es parte del equipo de Xochitl, que la verdad le agradezco mucho que nos abrió la puerta sin conocernos mucho, tuvo la confianza de generar la reunión. Te agradezco mucho. También a mi amigo y productor Efraín Sosa de Producciones Hablemos de Terror. Sigan ahí en YouTube Hablemos de Terror y síganos a nosotros también en YouTube como La Cura Noticiero, Podcast La Cura. Y Xochitl, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo. Pues agradecerte a ti tu tiempo de venir hasta la Ciudad de México. Bueno, Xochitl, muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a ver. Un abrazo. Gracias.